Hola, buenas tardes a todos. Nosotros pues estamos viendo el concepto de Deep Learning como una serie ustedes mismos han ido explorando, leyendo diferentes papers y exponiendo diferentes arquitecturas de redes neuronales. ¿Qué es lo que se considera, por lo menos desde el boom de las redes neuronales convolucionales, Deep Learning? Y Deep Learning significa una serie de arquitecturas de redes neuronales que dentro de sus capas tienen redes convolucionales, pueden tener redes de Max Pooling, pueden tener redes, pueden tener neuronas de capas densas, entre muchas otras. ¿Listo? Y ahí entonces hicimos unas exposiciones donde ustedes identificaron o recorrimos papers de diferentes generaciones, diría yo. La primera, digamos que decía a más capas, pues mucho mejor siempre. eh, Así el filtro fuera más pequeño, más grande. Luego viene ResNet o DesNet o estas capas que lo que plantean es que el problema de tener muchísimas capas es que en el proceso de aprendizaje de feedback pues se pierde mucha información, entonces salieron arquitecturas como ResNet, DesNet. Luego hay otras arquitecturas mucho más pensadas en la eficiencia computacional, en cómo, digamos, optimizar esas arquitecturas para, para ser embebidas por ejemplo, en un celular o en cualquier dispositivo. Entonces ahí algunos de ustedes hablaron de FissianNet, de FissianDet, de MobileNet. Bueno, y veíamos entonces que el gran problema de estas arquitecturas es que requieren muchísimo poder de cómputo, muchísimas imágenes. En ImageNet hablamos de millones de imágenes, ¿cierto? 1000 categorías. En Coco hablamos de cientos de imágenes, de cientos de miles de imágenes y 80 categorías, lo cual hace bastante complejo ese proceso de entrenamiento o requiere pues demasiados recursos. Entonces la opción que surge para nosotros es el transfer learning. El transfer learning es una forma o que se ha encontrado, digamos, que esas capas convolucionales almacenan ciertas características o codifican la imagen en ciertos canales que son bastante útiles para otros problemas adicionales. Para otros problemas adicionales o otros problemas nuevos, en los cuales, digamos, yo necesito una salida diferente o un problema de clasificación o un problema de identificación de señales o de segmentación totalmente diferente en su salida. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente se saca de alguna de estas arquitecturas ya aprobadas ese modelo, se define qué se va a entrenar y qué no se va a entrenar y de esa forma llegamos a un resultado. ¿Listo? Recuerden, entonces, básicamente nosotros vamos a tener una serie de arquitecturas convolucionales. Normalmente tenemos al final unas capas densas que son las que realmente están haciendo la clasificación. Entonces vamos a quitar estas capas y a ponerlas de nosotros, dejando estas allí. Eso se llama transfer learning. Luego hay un proceso de fine tuning, que el fine tuning consiste en, una vez que ya estamos cerca, pues ahí sí podemos cambiar estos pesos. ¿Listo? Vamos entonces a hacer qué ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio eh, más conocido de todos, que es el de identificar entre un perro y un gato. ¿Listo? Eh, Vámonos allí. Entonces recuérdense que ese archivo está en el avatar, ¿cierto? Si ustedes lo abren allí, entonces lo primero es verificar que vamos a trabajar con GPU. Se puede trabajar con CPU, lo puedo trabajar en Colab, en Jupyter Notebook, lo puedo trabajar con Anaconda, sí lo puedes trabajar. Al menos que tengas una tarjeta Nvidia, no vas a poder activar el modo GPU, lo cual va a requerir muchísima paciencia porque pues vamos a tener más de 10 veces el tiempo de entrenamiento. Probamos que esté funcionando la librería.
Aquí nos presta entonces un computador, ¿cierto? Dice que está corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo primero que vamos a hacer es cargar la data. Para que hacer un proceso de clasificación, donde yo tengo pocas categorías, lo recomendado es que cada categoría de imagen sea guardada en una carpeta. ¿Listo? Aquí lo estoy sacando de un bucket de Google, pero pues ustedes podrían guardarlas, por ejemplo, en Google Drive y de acá cargar el Google Drive. O después podemos ver el comando con el que se carga desde acá. Pero si vemos aquí en Dataset, entonces va a estar una carpeta de perros y gatos, donde tengo una carpeta de entrenamiento, donde allí voy a tener gatos, ¿cierto? Tengo muchos gatos y tengo muchos perros. Entonces, en un esquema, digamos, donde yo quiera, por ejemplo, identificar basura, qué tipo de basura debe ir a qué caneca, si debe ir a la de reciclaje, si debe ir a la de basura orgánica o a la de basura basura, que es muy recomendado que tengamos las tres, pero a veces dudamos en a cuál ir. Pues podríamos tomar fotos a cada uno de esos. Eh, Luego de que tenemos eso, entonces Keras, la librería de Keras, tiene una utilidad para que eso se vuelva un dataset, es decir, quede organizadito y dentro de esa clase, digamos que se llama dataset, pues esté, por ejemplo, los nombres de las clases a partir de las carpetas. Entonces aquí le decimos, él nos está diciendo, oiga, quiere que se los cargue aleatoriamente, yo le digo que sí, y por temas de eficiencia, pues se van a cargar en modos de lotes. ¿Cómo así por temas de eficiencia? Digamos que eh, cargar todas las imágenes de una, pues va a consumir mucha memoria RAM. Cargar una sola, irla a disco y cargar, consume, tampoco es eficiente, porque el computador se va a demorar unos milisegundos procesándola y mucho más tiempo, digamos, cargando. Entonces lo que se suele hacer es cargarla en lote. El tamaño de la imagen, entonces tenemos que concordar con el tamaño del modelo que vamos a usar. En este caso, vamos a usar el MobileNet. Ya no me falla, miramos acá. Aquí vamos a usar MobileNet versión 2. ¿Listo? Entonces, este modelo es el que me determina, digamos, qué tipo de imágenes yo voy a trabajar. Este realmente soporta cualquier tipo de cualquier tamaño de imagen y de acuerdo a eso, digamos, carga el modelo. Vamos a usar en este caso una de 160 por 160. Ustedes podrían probar cambiándole ese tamaño. Igual pueden cambiar el tamaño del lote. Estos son temas allí que yo les dejo o que yo recomiendo que cambien para que logren entender qué pasa con una cosa u otra. Fíjense que las clases que tenemos son perros y gatos, que coinciden con los nombres de las carpetas. Los de validación, pues cargamos las carpetas separadas. Si las tuviéramos juntas, pues tendríamos que hacer un train split, como hemos hecho en otros casos. ¿Listo? Aquí vemos que entonces, dado que tenemos 1000, vamos a tener 32 lotes. ¿Listo? Pero fíjense que tenemos el de validación. El de validación, ¿para qué se usa? El de validación, como recuerdan, se usa para ir verificando que en el proceso de entrenamiento eh, no está habiendo un sobreentrenamiento. ¿Listo? Que eso se puede compensar con validación cruzada, pero pues si estamos usando eh, técnicas que requieren un proceso de entrenamiento muy grande, hacer validación cruzada va a indicar que estamos multiplicando por lo menos por 5 eh, el proceso de entrenamiento. Entonces, lo preferible, digamos, con imágenes y con estos tipos de modelos es tener
un dataset de validación. Como no tenemos el dataset de prueba, pues vamos a coger un pedacito del de validación ya para tomar los resultados finales. ¿Listo? Para tomar el nivel de generalización. Para que no haya ese sesgo, digamos. ¿Por qué no usar el de validación y el de test en este caso en el mismo dataset? Porque si no va a haber un sesgo, digamos, que decimos que aprendió, pero estamos sacando las conclusiones desde el proceso de entrenamiento y lo que queremos es que nunca se contaminen esos datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Pues si él tiene aquí una función que llama take, vamos a sacarla por lotes. Vamos a decir que nos genere, que nos divida en 5 los lotes, de tal forma de que una quinta parte la voy a tomar para test, entonces para las pruebas finales y 26 lotes para validación. Podemos revisar la data acá, entonces con take tomando de a una en una, pues vemos, digamos, que hay fotos de perros y gatos, ellas están ahí mezcladitas porque nosotros eh, le dijimos acá eh, que, las, que las mezclara. Eso está bien, listo, entonces básicamente tendríamos 2000 imágenes para entrenamiento, digamos 1000 y 1000, no hemos verificado, pero serían cosas que serían buenas verificar. ¿Qué es el paso siguiente? El paso siguiente es que queremos tener muchas más imágenes. Como queremos tener muchas más imágenes, vamos a aumentar la data. ¿Cómo la vamos a aumentar? Keras tiene una serie de capas que nos permiten, por ejemplo, eh, ver la misma imagen en un espejo. En este caso estoy diciendo que de forma horizontal, hacer una rotación. ¿Listo? ¿Qué otras capas yo le puedo hacer? Entonces, fíjense que si yo me voy acá y busco random, entonces yo le puedo dar un contraste randómico, una iluminación, puedo hacer un recorte, así sucesivamente. ¿Listo? Ejemplo, que si yo quiero hacer un zoom, pues mi recomendación, digamos, es que leamos qué es lo que está haciendo en el zoom. ¿Listo? Lo primero es que él me pide un factor de altura. Ese factor de altura es cuánto va a ser el zoom. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el rango del zoom? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, desde 0 hasta 1. Eh, o desde 20% a 30%, desde menos 30% hasta menos 20%. Si yo no quiero que guarde la relación de aspecto en el zoom, pues podría darle el factor de width, lo cual normalmente pues no es deseado. Otra cosa que él nos pregunta es, oiga, ¿cómo va usted a rellenar los pedazos que me queden después del zoom? Claro, si una imagen se vuelve más chiquita, lo de afuera, ¿qué le hago? ¿Lo dejo en negro o lo reflejo? Es decir, cojo lo del fondo y lo mando para adelante. Aquí vemos que el valor por defecto mm, el valor por defecto, si no me equivoco, es reflejar, es este de acá, ya lo veremos allí. El modo de interpolación, es decir, yo estoy haciendo zoom, ¿qué hago? Por ejemplo, si este color es negro y este es gris, ¿cuánto sería la mitad entre los dos? Esa sería la interpolación. ¿Qué tan randómico es las cosas? Entonces, bueno, mi recomendación es siempre que yo voy a seleccionar alguna de estas funciones, pues debería leerme con detenimiento cada uno de los parámetros que requiere. Entonces les invito a que agreguen allí varias capas para aumentar la data. Por ejemplo, yo voy a colocar esta de zoom. ¿Listo? Eh, pero ustedes pueden agregar cualquier otra.
cómo entonces vamos a probarlas. Aquí lo que estoy haciendo entonces es que coge una figura, coge una imagen cualquiera y esa imagen cualquiera le va a aplicar esas capas y voy a ir a las graficando. ¿Listo? Voy a coger nueve imágenes aumentadas aquí. Entonces, fíjense el tema del reflejo. ¿Listo? Fíjense que aquí la foto pues está bien bonita acá porque termina en blanco. Pero fíjense cómo nos queda esta, a la cual se le está rotando y se le está haciendo zoom. Esta sería la oreja, pero esta oreja se ve reflejada en el otro lado, que sería esta parte de acá. ¿Listo? Y lo mismo, miren los ojos como queda. Eso nos genera bastante este. Listo, después de que hacemos eso, vamos a rescalar los datos, porque digamos MobileNet lo pide entre -1 y 1, entonces es importante, digamos, conocer qué se está usando. Cargamos ese modelo de MobileNet, que lo vamos a llamar el modelo base, y aquí le vamos a decir que no incluya la capa de adelante, la capa top, es decir, las capas densas no las vamos a incluir, y le vamos a decir que el modelo es que no es entrenable. De tal forma de que si vemos ese modelo, si le sacamos un summary, vemos que ese modelo tiene todas estas capas que tiene asociado a eso tiene 2.250.000 parámetros, ¿listo? Pero tenemos como parámetros entrenables 0, es decir, nada de eso le vamos a cambiar los datos durante el proceso de fit o de entrenamiento. Eh, Podemos pasar cualquier imagen, en este caso el dataset de entrenamiento, eh, lo podemos pasar por ese modelo. Aquí en vez de darle predict, TensorFlow permite básicamente solo usar paréntesis, o sea, usar la clase como una función y él ya asume que se está haciendo predict. Sobre esta capa sobre este modelo base, entonces vamos a agregar un nuevo modelo, unas nuevas capas. Esas nuevas capas que vamos bueno, aquí qué es este resultado, de pronto me podrían preguntar, pues este resultado es que del dataset de entrenamiento, nosotros quedamos con 32, 32 porque cada lote tiene 32 imágenes, pero la salida entonces son imágenes de 5 por 5 y en 1280, distribuidas en 1280 canales. ¿Por qué? Porque ese es el modelo, digamos, de MobileNet que fue al que llegaron eh, en el paper creo que es de Facebook, perdón, de Google, creo que es de Google, en el que identificaron que todas estas capas era la mejor solución para resolver eh, el problema de clasificación de ImageNet. Listo. Entonces vamos a agregar nuestro nuevo modelo. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a coger cada de esas imágenes de 5 por 5 y vamos a hacerle un average pooling. ¿Qué es un average pooling? Pues básicamente sumarlas todas y dividirla por la cantidad de elementos de píxeles, que en este caso sería 25. ¿Listo? Después de eso, entonces nos quedarían 1280 neuronas. Esas 1280 neuronas vamos a conectarlas con una nueva neurona, una sola, en este caso es una capa densa, pero de una sola, ¿por qué una sola? Porque es una clasificación binaria, o es perro o es gato. ¿Listo? En el caso en que tengamos más categorías, por ejemplo, el ejemplo de la basura, pues aquí tendríamos que tener 3 neuronas. Listo. Entonces generamos nuestras dos capas y finalmente armamos nuestro modelo completo. ¿Qué compone nuestro modelo completo? La capa de aumentar la data, la capa de reescalar la data, que era volverla entre -1 y 1, el modelo base, que le estoy diciendo que no es entrenable, y luego el average pooling
y finalmente nuestra capa de predicción, que sería la neurona de salida. De tal forma que todo esto forma nuestro modelo. Después de que tenemos ese modelo, ahora sí vamos a entrenarlo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para entrenarlo? Si se acuerdan, primero debemos compilar, seleccionando un optimizador. Aquí en este caso seleccioné Adam, eh, que es una modificación de el gradiente estocástico. Lo hablábamos la clase cuando hicimos el ejemplo del ENET. Como función de pérdida, entonces estoy usando la entropía cruzada, que también lo hablamos en el ejercicio del ENET, pero en este caso estoy diciendo que es binaria. ¿Por qué binaria? Porque solo tengo una sola salida, o es o no es. ¿Listo? Y la métrica que voy a usar es accuracy, es decir, me importan igual que clasifique perros o que clasifique gatos. Aquí puedo sacar un sumario, un, eh, un sumario, perdón, y fíjense que aquí me va a decir que usted tiene un total de 2.259.000 parámetros, de los cuales son entrenables 1.281. ¿Por qué 1.281? Porque de las 1.280 salidas del average pooling, van a ser conectadas a una neurona por medio de una capa densa, entonces cada una tiene un parámetro, más el parámetro de offset que siempre tiene todas las neuronas. Allí pues me da 1.281. Listo. Entonces allí vamos a darle un epoch, una cantidad de épocas, digamos que le damos 20 y lo ponemos a correr. Bueno, una vez terminamos ese proceso de entrenamiento, fíjense que al comienzo, si yo le aplico ese modelo a los datos de validación, pues la accuracy inicial va a ser de 0.49, lo cual dice que en el 50% de los casos está bien y en el 50% de los casos está mal. O sea, este sería el peor escenario. ¿Por qué? Porque no se ha sometido a nada. Después de 20 épocas, en este caso, eh, que se demoró más o menos, bueno, no sé cuánto se demoró, acá dice, pues si graficamos aquí la tendencia, vemos como después de las 20 épocas, el accuracy de validación está cercano al 96%, casi cercano al 97%, si nos damos cuenta. Ustedes dirían, bueno, ¿y por qué la accuracy de el entrenamiento es menor? Pues eso ocurre porque a la validación no se le coloca las capas que modifican la imagen, es decir, las que hacen zoom, las que rotan, etcétera. Esas no están agregadas, digamos, al momento de los datos de validación. ¿Listo? Lo que hace que esta gráfica esté mayor. Si seguimos haciendo varias épocas, pues puede ser que ellas vayan convergiendo, pero pues también corremos el riesgo de un sobreentrenamiento. ¿Listo? Después tendríamos que guardar el modelo. Recuerden que ese modelo que nos aparece acá, este archivo, tendríamos que guardarlo. ¿Listo? Si queremos después usarlo en otro lado. Porque Colab, pues cuando dejemos de ejecutarlo, nos va a borrar todo lo que tengamos allí. Listo. Hasta ahí, pues ya podríamos terminar. Diríamos que ese es un proceso de transfer learning completo. Sin embargo, lo que se suele hacer es después una etapa de fine tuning o de sintonización fina, en español, donde yo voy a coger algunas capas, cuáles, pues ya usted seleccionará, no coger demasiadas porque usted no tiene muchas imágenes, entonces pues puede tender a un sobreentrenamiento o puede agregarle unas capas de dropout que veíamos que lo que hacen es que eh, para ciertos lotes él va a apagar ciertas neuronas, también es válido. ¿Listo? Eh, Aquí en este caso lo que estoy haciendo es que voy a dejar bloqueadas las últimas capas. ¿Listo? Perdón, voy a dejar bloqueadas las primeras capas y voy a desbloquear las últimas. ¿Listo? Porque aquí está la lógica al revés.
Vuelvo y compilo, listo, porque ahora sí voy a tener algunas capas desbloqueadas. Entonces fíjense que los parámetros entrenables, aunque no cambió el total de parámetros de mi modelo, el parámetro de entrenables pasó de 1281 a 733.761 parámetros. Entonces ahorita tendríamos que volver a entrenar. Voy a cambiarle solo este aquí a 20, que arranque en 20. Aquí lo que estoy diciendo es, oiga, voy a empezar desde la época 20 hasta la 30. Y aquí eh, voy a coger la historia del punto anterior y vámonos a volver a entrenar. Una vez terminado ese proceso de entrenamiento fino, fíjense que básicamente llegamos a 0,98 más o menos eh, de exactitud. Si vemos en forma de gráfica, pues ya está como oscilando allí. Ahí diríamos uno puede parar en ese instante. Vemos cómo sigue mejorando, digamos, la data de entrenamiento. Volvemos a guardar ese modelo, ¿listo? Para que los pesos queden esos actualizados. Luego podemos empezar a probar el, el modelo. Aquí en este caso es bien difícil de que falle. Vamos a ver si encontramos alguna que falle. Aquí imprimo. Fíjense que él va imprimiendo por lotes, ¿sí? Porque aquí estamos cogiendo eh, de lote por lote. Aquí nos imprime las imágenes y en general él predijo todo. Podríamos intentar, pero está duro que no lo consiga. Al menos en las imágenes originales. Otra opción que uno podría hacer en este caso de estar validando allí es revisar eh, qué pasa si yo le hago, si yo aquí también le hago zoom o le hago o roto la imagen, etcétera, cualquiera de esos temas, pues yo podría aplicárselo sobre la imagen para ver si eh, en el proceso de validación está correcta o no. Aquí en general identificó muy bien. Luego, entonces iría el deployment, ¿cierto? En el deployment, pues yo invito a usar Gradio. Me parece una librería sencilla y bastante útil. En esa, pues fíjense que acá, eh, si no se acuerdan, pues bueno, lo primero es que vamos a cargar el modelo. En este caso vamos a cargar el mismo que acabamos de hacer. Pero esto sí podría llevármelo a mi computador y hacerlo sin problemas, sin que se vaya a demorar muchísimo más. eh, y más si tengo alguna arquitectura moderna de computador. Si tengo una más viejita, sí seguramente se va a notar muchísimo la diferencia en la inferencia. Entonces fíjense cómo esta que es la función que clasifica, voy a coger la imagen y la voy a reescalar a 160, tres canales, pero ahí le va a agregar una dimensión más. ¿Por qué? Porque él espera un vector de imágenes. Entonces aquí le estoy dando un vector de imágenes de una sola imagen. Luego me paso por el modelo, ¿cierto? Me paso por el modelo, esa predicción eh, me da un valor entre 0 y 1, pero le voy a poner una capa de simoide para asegurar que sea más cerca de 0 o de 1 y que no esté tan ahí en el intermedio. Y para asegurar todavía más, lo que voy a decir es que si la predicción es menor de 0,5, pues sea 0 y si es mayor, pues sea 1. De tal forma de que eh, esa, la salida sea exactamente 0 o 1. Y voy a imprimir ese label, sea perro o gato. Acá, pues entonces la interfaz que vamos a hacer tiene como entrada una imagen de 160 por 160 y el tipo de subida es que yo voy a subir una foto. ¿Listo? Y la salida va a ser de tipo label porque va a mostrar perro o gato. Entonces lo corremos.
Él nos da un link allí. Y acá podemos someter una foto. Déjame yo busco un perro. ¿Qué pasa si ponemos una caricatura? Otra esta imagen. Aquí en el escritorio. Se la subo acá. En el escritorio. Aquí en este caso me dijo error. Me falló todo. Me dice que no es un formato de imagen válido. Seguimos otra. Señora abuelita, no me gusta nada lo que dice que no va a llegar a cumpleaños, un detallito por la llegada. No le gustó esa escena, venga, yo veo el libro. No te hagas parte del libro, es un libro para que te haga cosas. Es de la misma autora del libro que ni siquiera lo ha gustado. Bueno, ahí sí funciona, digamos que el formato no era, ¿listo? Que el formato no era, este es perro, dice que es perro. ¿Listo? Ahí terminaríamos, digamos, este ejercicio. Los invito, digamos, a que lo prueben con diferentes datos. Pueden buscar los datos en internet o en el caso en que sea su proyecto, pues lo podrían usar. Eh, Fíjense que, eh, pues, otra opción, digamos, si ustedes quieren, o para el proyecto es muy interesante de pronto que eh, lo que está en Gradio lo puedan pasar, lo puedan guardar en un servidor de Hugging Face. Hugging Face es un sitio donde muy conocido en el argot de Deep Learning que permite, entre muchas otras cosas, que tiene unas librerías ya de modelos preentrenados muy fáciles de usar, pero que permite que le presta un servidor para que usted ponga un modelo de estos de Gradio allí a disposición de que cualquiera lo utilice. ¿Listo? Entonces aquí hay un tutorial, podrían seguirlo. Listo, esto era como lo que les quería contar. Espero que les funcione. Intenten, eh, prueben cambiar los datos, sería lo mejor de esto para aprender. Listo, intenten cambiar de una sola neurona a varias neuronas. Es en la salida, es decir, que tengamos dos o tres, que tengamos por lo menos tres categorías para que este tema quede interiorizado. Feliz tarde para todos.